acompáñenos, pues creo que vamos a continuar ya la última plática del día de miércoles. Entonces, pues tenemos el gusto de tener al profesor Michael Porter, que él también está en la unidad Querétaro, aunque estuvo aquí en la unidad, él fue chilango por mucho tiempo. Y él es pues experto en variable compleja, pero sabe pues de lo que, hasta lo que no. A mí me dio cursos de análisis funcional, de computación, ocupo sus notas para dar análisis real, viene de dar el curso de ecuaciones diferenciales e integrales, y ahorita va a hablar de sus temas de variable compleja. Entonces pues adelante, Mike. Transformaciones conformes, parte 1, y mañana transformaciones cuasi conformes a las 11, es la segunda charla. Vale. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, les traigo saludos de Querétaro. ¿Cómo están? Bien. Ya cansados de varios días. Pláticas. Bueno, voy a hablar de transformaciones conformes y mañana, como dijo Carlos, de las casi conformes. Entonces, ¿qué es una transformación conforme? Es una que conserva ángulos. Una transformación conforme quiere decir que si tomas dos curvas y te fijas en el ángulo entre esas dos curvas y después te fijas en la imagen de esas dos curvas bajo la transformación, debe de ser el mismo ángulo, no importa cuáles fueron las dos curvas con que empezaste. No importa en qué puntos se intersectaban y qué ángulos se formaban. Es una transformación que hace eso, se llama una transformación conforme. Entonces, este es el concepto. Entonces ya viene el examen. Aquí hay una fórmula explícita, f de x, y es 2x, como y es o no es conforme. Entonces, como ustedes pueden ver, necesita eso, hay una línea vertical y una horizontal que forman un ángulo de 90 grados, pi medios radianes. La imagen también es un ángulo recto, entonces esta es una transformación conforme, ¿correcto? ¿No? Exactamente, dije todos, eso nada más es un ejemplo de chiripa. Si se considera la diagonal, que es 45 grados, no forma un ángulo de 45 grados en la imagen. Entonces es un ejemplo muy claro de una transformación que no es conforme. ¿Estamos? Ok, entonces esto es la explicación. Entonces vamos a ver un problema muy interesante, muy profundo y que tiene varias implicaciones prácticas que hasta mañana veremos por qué. Y este problema es, dada una superficie en el espacio, encontrar una transformación de esa superficie, de ese espacio en el espacio, de ese subespacio, sobre una región plana. Hacerlo de manera conforme. Entonces, para eso se necesita la teoría de la transformación casi conforme, pero está detrás de lo que vamos a estar haciendo en un caso más sencillo. Entonces, la primera aplicación de este problema es la construcción de mapas terrestres. Entonces, aquí encontré una expresión rimbombante que desde la remota antigüedad la humanidad ha necesitado hacer mapas de su mundo, sea para controlar los territorios dominados o para viajar largas distancias. Entonces, ¿qué es un mapa? Es una representación de una región en el planeta sobre una región idealizada en el plano. Y pues los mapas deberían tener puntos de referencia para que tú digas, bueno, que esta isla en la Tierra corresponde a esa mancha en el mapa, o alguna cosa que haya un OXXO y haya un semáforo, etcétera, que te permitan relacionar puntos en el mapa con puntos en la realidad. Pero normalmente trabajamos con el concepto matemático de una transformación, una función que en sí tiene esa información de qué punto corresponde a qué punto. Aquí encontré la actividad humana de traducir gráficamente una percepción del mundo se reconoce
ahora como una destreza universalmente adquirida que predata virtualmente todas las demás formas de la comunicación escrita. O sea que había mapas antes de que hubiera libros. ¿Okay? Entonces, una breve historia de los mapas. Entonces, un mapa de una pequeña zona, una pequeña área. Por ejemplo, si hubiese montañas, se podría poner marcas en el mapa que indicaran diferentes niveles, diferentes alturas sobre el nivel de tierra, poniendo letras de cuál es cuál, o de alguna forma con colores, etcétera, se puede hacer el mapa más preciso. Aquí hay un mapa de Sumeria antigua que se encontró ahí. Si yo hubiera entrado a esa cueva, en 1000 reencarnaciones no me hubiera dado cuenta que era un mapa de una ciudad, pero algún arqueólogo dice que sí. Y mapas a gran escala. Ese es un mapa chino de hace aproximadamente 1500 años del continente africano. Aquí, ¿de qué es este mapa que otro encontró en una cueva? Pues está marcado ahí de lo que yo creo que con los dedos lees mejor el mapa que con los ojos. Cuevas, pero según es un mapa de la Luna, que es un objeto de muy grande escala comparado con el tamaño de la mapa en la pared de la cueva. Aquí hay la constelación Tauro en unas cuevas muy remotas, muy antiguas, descubiertas en España. Aquí tenemos una pieza babilonia de hace como 5 o me acuerdo 10.000 años, que por la figura de un lado dicen que es la constelación Orión, que es más grande que la Luna, si nos podemos pensar. Entonces ahora todo esto se vuelve como irrelevante para ustedes, porque sacan su celular, su tablet y entran a Google Maps, a Google Earth o cualquiera de esas cosas y tienen un mapa de lo que quieran en un momento. Pero está el mismo principio en todos estos, de representar una cosa, una superficie dada en una región plana que podría ser la pantalla de vidrio de tu celular. Y precisamente tenemos estos mejores mapas hoy en día porque los mapas son cruciales a nuestra vida moderna. Si ven los mapas de hace 500 años, por ejemplo de las Américas, y se ve Norteamérica muy chiquita y Suramérica muy gorda y la costa no es lo que debe de ser, es porque los navegantes podían estimar o calcular la latitud de su barco simplemente por el ángulo de una estrella en la altura del Polo Norte, por ejemplo. Te da inmediatamente la latitud. Pero la longitud requiere saber la hora. Entonces la precisión de las mapas fue exactamente de la mano con la precisión de los relojes. Y hay una relación muy íntima entre la fabricación de mapas y de los relojes. Entonces, si tú no tienes una idea muy clara de la situación global, de la ubicación de las cosas, podrías llegar a una idea quizás equivocada de cómo es la geometría del objeto que estás. ¿Cómo sabes que la Tierra es esférica y no es como la dibujé aquí? O con más hoyos, o cómo es. Son supuestos que hacemos que determinan cómo vamos haciendo los mapas. Ahora vamos a pensar en una esfera. Queremos tomar una sección de la esfera y hacer un mapa en que las distancias en el mapa son iguales a las distancias en la Tierra. Entonces un mapa de ese tipo se llama una isometría, un mapa isométrico que conserva métrica, que conserva distancias. Entonces cualesquier dos puntos en el espacio original deben ser iguales a las distancias en
en el mapa. Pero esto es como que, ¿sí? Esto no es posible porque un círculo que tiene 3 botones y solo un dedo. Entonces, un círculo de radio R en la esfera tiene cierta circunferencia que se obtiene calculando qué es la distancia de la proyección al eje de un punto en el círculo, y esto da la circunferencia del círculo. Entonces la distancia en la Tierra es R, la distancia proyectada es S, que no es lo mismo. Pi R al cuadrado debe ser 2pi R y no es igual a 2pi S. La circunferencia no es igual, el área no es igual, etc. Entonces no es posible hacer un mapa isométrico por esta simple razón. Esa es la demostración que no se puede. Entonces el mapa terrestre más antiguo de lo que se conoce es un mapa de la bóveda celeste, un mapa astronómico que estaba grabado sobre el caparazón de una tortuga. No fue este tortuga, pero le pongo para que se vea que la curvatura que tiene aparentemente el universo y la curvatura de la tortuga ya hacen que sí es posible hacer un mapa isométrico, pero no es la condición que puse originalmente de que sea sobre una superficie plana. Entonces, si las distancias no se pueden conservar, nos conformamos con lo conforme. Es decir, vamos a considerar una proyección conforme, que es, si bien las distancias no se respetan, los ángulos sí. Entonces, la primera que se hizo, una de las primeras primeros mapas de ese tipo fue de Mercator. Se inscribe la esfera, la Tierra, dentro de un cilindro. Entonces cualquier punto sobre la Tierra se proyecta afuera sobre el cilindro. Un punto más arriba se proyecta arriba y el polo norte no sabe a dónde proyectarse. Entonces se abre el cilindro y se tiene el mapa. Y después se tiene que estirar verticalmente, porque lo que acabo de hacer de proyectar no es conforme, simplemente no sale conforme, pero cambiando la altura que corresponde a θ por otra altura se puede estirar y hacer una compensación de manera que sea conforme. Eso fue lo que propuso Mercator. No supo hacerlo, pero por lo menos tuvo la idea y lo hacía a ojo de buen cubero. Entonces el problema de la proyección conforme de Mercator es determinar la función phi de θ de manera que los ángulos en el mapa sean iguales a los ángulos correspondientes en la Tierra. Esa es la proyección de Mercator y se conoce la fórmula. Lo bonito de esto es que si tú sales de algún punto, sales de Europa y vas para América o donde tú quieras, y si tú siempre mantienes el mismo ángulo con respecto al norte, lo cual es relativamente fácil para un marinero, esto corresponde a marcar una línea recta en este mapa. Entonces fue muy práctico, no fue la distancia más corta entre los puntos, pero sí fue lo más práctico para llegar de aquí para allá. Ok, entonces la solución resulta ser, si es un ejemplo muy fácil que les dejo de tarea, que phi de θ es la integral de la secante. Este es un ejercicio de cálculo y ver los ángulos entre un punto y otro, no tiene ciencia. Y en los tiempos de Mercator y sus sucesores, nadie sabía sacar esa integral. No había pues, el libro de cálculo que tiene el apéndice al final con tabla de integrales y nadie sabía. Pero lo que la gente hacía eran tablas numéricas donde calculaba el integrando numéricamente y le sumaba un poquito y así hacían sus integrales a mano aproximadamente. Entonces
así sumaban 1 entre coseno de θ, poco a poco, evaluando en diferentes puntos para que los que hacían mapas y los marineros y tales personas pues pudieran hacer sus cálculos. Entonces había en esos tiempos libros que tú podías comprar que llevaban esos números, 3, 4 cifras decimales, lo que podían hacer. Y un buen día notaron que si tomas las tablas de la integral de la secante y si tienes una tabla de logaritmos y una tabla trigonométrica, digamos, de tangentes, entonces pasas de logaritmos a tangentes y comparas con el otro, resulta que esto, ahí está, que numéricamente parece que la integral de la secante es el logaritmo de la tangente de pi medios más pi, de θ medios más pi cuartos. Eso se descubrió a ojo de buen cubero, porque correspondía en una tabla con otra tabla. Y finalmente John Gregory lo probó en 1668. Este es un ejemplo de cómo la matemática teórica aplica a la matemática aplicada y después la matemática aplicada devuelve el favor a la matemática teórica. ¿Estamos? Sí, es un resultado totalmente teórico, integral. Entonces, transformación conforme. El problema de, como dije al principio, es que una región en el espacio y una región plana, eso es muy complicado, porque mañana vamos a ver cómo entran las transformaciones casi conformes. Entonces, hoy hablamos solamente de dominios planos. Entonces, tomo un dominio plano, pues voy a plantearles rápidamente un juego para romper un poco el aburrimiento que se llama el juego de las coordenadas isotérmicas. Entonces, es entre dos jugadores, tú y yo. Entonces, el que juega primero traza una curva de Jordan, una curva simple y cerrada en el plano, y debe de tener el origen en el medio, en alguna parte. A ver si sale perfecto. Ahí está el punto base que nos interesa. Entonces, ahora esto es el primer jugador y el siguiente jugador tiene que llenarlo con curvas ajenas, curvas cerradas, anidadas, una dentro del otro, una infinidad de curvas que llene toda la región de la siguiente manera, que si tomamos las curvas ortogonales a esta familia de curvas, que se ven así, entonces ortogonales que en cada vez que se intersectan es un ángulo recto, ¿de acuerdo? Entonces, esto da una estructura, porque tú puedes decir que de aquí para allá, del centro hasta el final de alguna línea, es de 0 a 1, y marcar las distancias punto 1, punto 2, punto 3 hasta punto 9, y las curvas que dan la vuelta, pues hacen una división correspondiente. Entonces puedes salir de una a la otra a 45 grados y regresar. Entonces, numerando los puntos así, ya está. Ok, entonces esto tiene que, bueno, ya que cada curva tiene su número, pero también cada curva tiene su ángulo. Entonces, una distancia entre 0 y 1 y un ángulo describe un punto en un círculo. Entonces, realmente hace de manera natural una correspondencia entre este dominio y el plano. Entonces, si tú como segundo jugador has hecho una correspondencia conforme, tú ganaste el juego. ¿Está claro? ¿Hay algún retador? ¿Alguien que a ver si me puede ganar 2 de 3 o algo
así. Bueno, antes de que piensen si alguien se anima, siempre hay un aventado en un grupo así. Ese es el juego de las coordenadas isotérmicas que produce una transformación conforme entre la región original y el disco. Quizás hay unas cosas teóricas que deberías saber. Entonces, el problema de las coordenadas isotérmicas es igual al problema de la transformación conforme. Y este problema es la base de problemas de la física, donde hay funciones de potencial, que las partículas, cada uno se empuja contra sus partículas vecinas de una manera que sigue las leyes de la física. Entonces se encuentra cuestiones de transformación conforme, problemas de hidrodinámica, de calor, de gravitación, de potencial eléctrico y similares. Entramos en la teoría. Es más fácil explicarlo en términos de funciones de una variable compleja. Entonces, con la variable compleja voy a considerar el disco unitario delta 1 y una transformación de Möbius que significa un polinomio de grado 1 dividido entre otro polinomio de grado 1, AZ más B. En lugar de CZ más D, escojo C y D, que son B barra, y A barra, que son los conjugados complejos. De esta manera, esta función conserva el círculo unitario y con una condición extra muy sencilla, manda el interior del círculo al interior del círculo, tiene propiedades a todo dar, manda círculos en círculos o rectas, y cualquier punto puede mandarse al centro. Simplemente, si tengo un punto Z0, escojo A y B para que A Z0 más B es 0. Y ya esta cosa se manda al 0. Entonces es muy fácil mandar cualquier punto dado al 0. Para mandar el 0 al 0 se toma A igual a 1 y B igual a 0, es la función identidad. Estas son las transformaciones de Möbius, y lo que quiero recalcar sobre todo, bueno, varias veces va a ser útil saber que cualquier punto puede transformarse al centro por una de estas transformaciones que pueden ser auxiliares para otro cálculo y que son conformes. Ahora, un hecho de la variable compleja es que una correspondencia entre dominios en el plano es conforme si y solo si, por lo menos localmente, se representa por una serie de potencias. Es una función analítica. Entonces, la función analítica es tomando un punto en el dominio Z0. Cerca de Z0 la función es una combinación lineal infinita, por llamarlo así, de potencias de Z menos Z0. Estas funciones se llaman analíticas y pongo aquí localmente para no entrar en todo el curso de variable compleja. Pero por una parte estas funciones tienen derivadas con respecto a Z que vamos a tener que usar y mañana aún más, y que lo que cuenta aquí es que A1 no sea 0, pero si A1 es 0 no es lo que llamo por correspondencia, así que me cubrí en esa redacción de esa forma. Y estas fórmulas son las funciones conformes. Y entonces, una vez que hayamos encontrado una transformación conforme de aquí hasta allá, a la otra parte, si queremos otra transformación conforme entre los mismos dominios, la composición será una transformación conforme de este dominio en sí mismo. Entonces, ¿cuántas transformaciones conformes hay de aquí hasta allá? Hay tantas como autotransformaciones conformes de uno de los dominios en sí mismo. Entonces, esto es, todas las demás transformaciones conformes se obtienen de esta componiéndola con una función analítica. Y si una de estas es el disco, es componiendo con una transformación de Möbius. Ahora, el teorema de Riemann dice que existe una transformación del disco a cualquier dominio, o de cualquier dominio al disco, porque la inversa de una transformación conforme es una transformación conforme.
definición es simétrica. A es igual a B, B es igual a A, los mismos ángulos. Entonces, saber de la existencia, de hecho, si puedo llegar del disco a cualquier dominio, puedo llegar de cualquier dominio al disco a cualquier otro dominio. Entonces, de cualquier dominio encerrado por una curva, se puede llegar a cualquier otro. Esto existe, pero yo quisiera hablar un poco de los retos de calcular esas cosas numéricamente. Es decir, yo quiero resolver el problema de coordenadas isotérmicas en el sentido de que hay algún punto en mi dominio y quiero saber cuánto vale su coordenada isotérmica dentro de 5, 6, 10 cifras decimales, 1000, con cierta precisión. Entonces, en casos sencillos se puede escribir una fórmula, como las transformaciones de Möbius. Hay libros de textos en los cursos, te ponen el examen final, aquí hay una semibanda o aquí hay un espacio entre una hipérbola y no sé qué, y tú tienes que escribir la fórmula que da la transformación conforme entre el disco y el problema que se ponía en el examen. Pero la mayoría de los dominios no admiten ninguna fórmula, entonces se tiene que hacerlo por aproximaciones numéricas. Y resulta que el problema es mucho más sutil de lo que uno podría imaginar. Pero es importante saber de estos casos básicos porque estos forman parte de la estrategia de atacar los casos más generales. Aquí hay un problema. Yo creo que todo el mundo ve que este es un dibujo de un río con un tronco de árbol que cayó al fondo. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es de ver cómo fluye el agua en el río, que no puede pasar por el tronco. Entonces, ¿cuál es el flujo? Muy arriba, pues el agua va básicamente horizontal, no hay ningún problema. Pero aquí abajo tiene que llegar cerca del tronco y dar una vuelta y probablemente regrese ahí, quién sabe cómo dicen las leyes de la física. Entonces, este es un problema de funciones armónicas y se reduce a problemas de transformación conforme. Aquí hay una aproximación que cerca del punto ahí es muy difícil hacer cálculos, pero es otra formulación del problema de las coordenadas isotérmicas. Ahora, en el problema que sea, si el dominio es muy irregular en algún sentido, aquí hay un ejemplo demasiado malo, la araña. Aquí no pinté el disco porque es el mismo disco y punto 1, punto 2, punto 3 hasta punto 9. Siempre es igual en las coordenadas isotérmicas. Y aquí, con este punto como el centro, está la imagen de punto 1, punto 2, punto 3, 4, 5, 6, 7 hasta punto 9 bajo la transformación conforme aquí al disco, y quizás se me olvidaba mencionar que si este punto va al 0, las únicas transformaciones de Möbius que son del disco al disco y que fijan el 0 son rotaciones, y esas rotaciones no afectan la distancia punto 1, punto 2 hasta punto 9. Entonces estos números son cosas, no dependen de decisiones arbitrarias más que haber fijado este punto. Entonces esto es hasta punto 9, uno puede después de aquí punto 91, 92, 93, 94, 95 o algo por el estilo. Bueno, lo que uno imaginaría no es, voy a pintar punto 91, punto 92, etcétera, y pues llegan ahí. Es decir, el espacio aquí en punto 1, punto 2, punto 3 hasta punto 90 y después 91 hasta 99 llena hasta aquí. Y pues aquí llegamos más o menos, pero aquí esto es punto 99 y el otro 1% es todo esto. Entonces, es que pues para ver bien esta figura hay que ir hasta punto 999.
Entonces ahora lo que se ve aquí no lo voy a pintar, y de aquí en adelante es lo que viene. Punto 91, 92, de hecho según y máxima es difícil de calcular, pero hice mi mejor esfuerzo. Entonces en estas partes, por ejemplo, aquí está cerca del punto base, y esto conformemente está cerca al punto base. Pero en esta parte, esto está tan lejos que necesitamos como 80 dígitos para siquiera estarnos acercando a la frontera. Es un problema muy grave de la transformación conforme de dominios irregulares, que es un problema esencial que en las partes remotas, si las mochas conformemente no se nota en cualquier problema práctico. No hay diferencias de potencial eléctrico, el agua no fluye, nada pasa ahí en términos de la física. Bien, entonces otro tema de variable compleja, la integral de Cauchy dice que una función analítica dentro de un dominio D, si conozco sus valores en la frontera de D, puedo encontrar, o sea, si conozco f de z para z en la frontera de D, puede encontrar cualquier f de z0 en el interior de D, si es que es una función analítica. Y esta es la fórmula, la integral de f de z entre z menos z0, integrado como integral de líneas sobre la curva frontera. Eso quiere decir que si conozco una función analítica en la frontera, esencialmente conozco sus valores en el interior. Como las transformaciones conformes son funciones analíticas, el problema de encontrar la transformación conforme de este dominio a este otro dominio está resuelto una vez que sepa qué valores toma en la frontera. Entonces esto reduce el problema de encontrar todos los valores dentro, que es una lista de dimensión 2, sería una tabla de radios y ángulos. Nada más basta una lista con ángulos que describe para cada punto en el círculo unitario, punto de radio 1, a dónde va ese punto, y después la integral de Cauchy me resuelve el problema. Entonces esto es lo más bonito de transformación conforme. Se puede reducir a un problema de dimensión 1. Entonces hay un ejemplo aquí de la literatura. Esto viene más o menos del año 70, si recuerdo bien. Entonces en este libro pues presentó uno de muchos métodos numéricos que quizá podemos comentar, y muchos de los problemas se plantean de esta forma. El dominio D está definido por la curva del primer jugador del juego de las coordenadas isotérmicas. El jugador pone la curva y el punto dentro, y nosotros tenemos que encontrar la correspondencia que va por dentro como segundo jugador. Entonces, cuando la persona pinta esto, esencialmente está dando una curva. Voy a llamar esta curva gamma, que significa entre 0 y 2pi. Dice que un punto va para acá, otro punto acá, otro punto acá. Y con esta función gamma ya definió la frontera, entonces ya definió el dominio y ya definió el problema de transformación conforme. Entonces, toda la información del problema está en esta función gamma que va de 0 a 2pi a un subconjunto del plano que es la curva. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Suponiendo que hay una transformación conforme f del disco unitario delta 1 al dominio D, pues esto viene con su transformación integrada, que es coseno de teta más i veces seno de teta, que es la exponencial de i teta, escrita en forma compleja. Esta función ya está dada, que va del intervalo 0 a 2pi a la circunferencia unitaria. Entonces, cosenos y senos te dan norma 1. Entonces lo que necesito es encontrar la transformación conforme, pero me basta encontrarla en la circunferencia. Y en la circunferencia, una función que va de la circunferencia a la curva
es lo mismo que una función que va del intervalo de 0 a 2pi al intervalo de 0 a 2pi, que describa la conferencia. Entonces se reduce a puros números reales. Voy a llamar la función b, que va de 0 a 2pi a 0 a 2pi, que resuelva la transformación conforme en la frontera. Okay. Entonces, el problema numérico es encontrar teta, t como función de teta, t igual a b de teta, tal que f de beta de teta es gamma, eso está mal. F de beta de t, f de b de t, vamos a ver. Aquí es b de teta. B de teta. Entonces esto que está escrito aquí, táchenlo, debe de ser f de e a la i teta, que es f de e es gamma de b de t, gamma de b de teta. Sí, Gamma de b de teta es f de e a la i teta. Okay, nunca preparen una conferencia a las 3 de la mañana. Okay, pero es que hay una relación entre uno y el otro y queremos que estos sean los valores de la transformación conforme. Entonces, módulo errorístico gráficos, pues se entiende esto. En la práctica, la función gamma son los valores numéricos, es decir, son las coordenadas de estos puntos asociados a los valores de t. Entonces, necesitamos más teoría para resolver el problema. Un poquito. Entonces, más curso de variable compleja. Una función es analítica. Una función analítica va a ser la transformación conforme si y solo si satisface una condición, y esta condición hay varias alternativas. Aquí hay una. Entonces vamos a suponer que f es una función analítica y que es 1 a 1. Eso significa que manda el dominio de dentro del disco unitario, pero quizás no lo llene. Simplemente va dentro, 1 a 1. Es un mapa dentro del disco. Ahora, hay un teorema que dice que si su derivada en el punto base z0 es el máximo entre todas las funciones que mandan de 0 a... Estoy suponiendo que f manda 0 a 0. Entonces, entre todas las funciones que mandan este punto a 0, esta f tiene la derivada máxima. Si se rota el disco, es multiplicación por e a la i algo, y esto tiene valor absoluto 1 y no afecta el valor absoluto de f'. Entonces, si tiene máximo la máxima entre todas las posibles derivadas en ese punto, resulta que va a ser sobre. Ese es un teorema muy interesante, es una propiedad de funciones analíticas. Otra propiedad en la frontera es valor frontera de una función analítica. Si cuando tomamos los valores en la frontera que llame gamma, si se expande una serie de Fourier que necesariamente tiene coeficientes bk de k es menos infinito al infinito, si todos sus bk son 0 para k negativo, es decir, solamente tiene los términos de índice positivo 0, resulta ser una valor frontera de una función analítica, y si no, no. Esa es una propiedad muy sutil. Si saben un poquito de funciones armónicas, es muy fácil ver por qué es cierto. Otra cosa, hay un operador integral muy complicado, se llama el operador de Hilbert, y si la parte real de gamma le aplicas la transformada de Hilbert a esos valores reales como una función, te da la parte imaginaria de gamma. Entonces, si tú escoges la parte real de gamma arbitrariamente, probablemente esto no sea cierto. No cualquier gamma va a ser valores frontera de la transformación conforme, que es precisamente el problema que queremos ver cómo ver para entrevistarlo para que sí.
Y hay otros operadores de SIGO y otro asociado, etc. Y si se satisface cierta ecuación funcional de operadores, pues entonces gamma es una valor frontera de una función analítica. Entonces hay teoremas y teoremas y teoremas en variable compleja que uno va aprendiendo. Y la idea de la transformación conforme es de escoger alguno de esos teoremas y exprimirlo para que te dé un método numérico. Y diferentes teoremas te dan métodos diferentes. Ahora yo los divido en dos formas, del dominio al disco y del disco al dominio. En cierta forma, del dominio al disco son mucho más fáciles, pero son muy lentos para converger a una buena aproximación del resultado. Y los métodos rápidos tienen cosas más complicadas como estos operadores, transformadores de Fourier y demás, pero son más rápidos, pero no solo son más difíciles en su forma de calcular, son más difíciles porque en muchos casos no aplican. O depende de adivinar aproximadamente, y de ese punto en adelante converge muy rápidamente, pero tú no tienes idea cómo encontrar la primera aproximación. Eso lo hace difícil, aunque sea rápido. Sea rápido cuando agarre. Y cuando empiezas muy lejos de la solución, no converge a nada, converge a basura. Ok, entonces, métodos fáciles. El método de osculación de Paul Krüger es, primero vamos a suponer que el dominio está dentro del disco, porque si está acotado de alguna curva, pues le achicamos y le trasladamos y le metemos dentro del disco. No tiene ciencia esta parte. Trazamos el círculo más grande y cambiamos de escala. Entonces este es paso cero porque no tiene ni se piensa cómo va a ser algo. Ahora lo que quisiéramos es que llenara todo el disco. Si D ya es todo el disco, paramos. Pero si no es todo el disco, es porque algo falta de llenar del disco. Y la frontera de D tiene puntos que están dentro. Tomo el punto que esté más cercano a cero sobre toda la curva. Este es mi A0. A0 en la frontera de D con valor absoluto de A0 de mínimo. Es el peor punto de la frontera porque está más lejos de radio 1. Okay. Ahora escribo una transformación de Möbius, W menos A0, entre 1 menos A barra 0 W. Es una transformación de Möbius que deja invariante el disco y casualmente manda A0 al 0. Ahora tomo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número complejo es una cosa muy interesante que no voy a explicar, pero se tiene que tomar la raíz cuadrada. Y para los que sí saben mucho de esto, les comento que si no movemos a 0 al 0 no es posible tomar la raíz cuadrada por ciertos problemas teóricos. Ahora, después de haber tomado la raíz cuadrada W2, le enviamos W a W1, W1 a W2, ahora W2 le enviamos a Z por otra transformación de Möbius que mande la imagen. P0 es a donde fue 0 en todo este proceso, es la raíz cuadrada de una cosa así. Y estos son los 4 pasos. Es más fácil ver que leer la descripción, entonces aquí está la descripción. Primero tenemos el dominio dentro del disco. Lo expandí lo más posible para no desperdiciar lo que era trivial. El punto peor está aquí. Entonces aplico la transformación de Möbius a este A0, manda A0 al 0 y aquí este punto es el 0. El 0 fue para acá. Siempre fíjate a dónde va el 0, ya no está en el 0, está en menos A0. Ok, ahora tomo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de este dominio es el que se ve aquí. Puedo platicar mucho tiempo de por qué, pero de 2 a 3 es la raíz cuadrada. Pero le dije, siempre fíjense a dónde va el 0.
la raíz cuadrada de este punto es este. Ahora mandamos este punto al 0 por una transformación de Möbius, obteniendo de 1 al 4 una transformación que manda el 0 al 0. Fija el 0 y según yo, el 4 es más grande del 1 en algún sentido. Entonces lo que quiero es que ustedes memoricen el 1 y el 4, que ahora llamamos D0, y D1, que es una sola iteración del método de Kirwan. Y aquí tenemos D0 y D1, D2, D3, D4. Aplicamos los 4 pasos, y con el tiempo se ve que es más grande de lo que era. Si lo hago 100 veces, 1000 veces, ya se ve mucho mejor la construcción. Entonces, esto es lo que quiere decir un método que es muy fácil, muy sencillo, siempre funciona y es horripilantemente lento. Si necesito saber a dónde va este punto y lo necesito con 8 cifras decimales, tengo que hacer esto un chorro de veces. Okay. Bueno, en el método de Kirwan se podría haber usado la raíz cúbica, un pequeño ajuste, y converge un poco más rápido con la raíz cúbica, y la cuarta y la quinta, y si se va al límite es tomar el logaritmo. Entonces, tomando los logaritmos, el método de Kirwan logarítmico, pues converge bastante más rápido que aquí al cuadrado. Todavía se considera un método bastante lento, pero ya se mejoró. Ok, entonces estos se llaman métodos de osmolación porque se trata de llegar más hacia el disco. Generalmente una iteración cuesta algo proporcional al número de puntos que están marcados sobre la curva, y la convergencia es muy lenta, ni puedo dar una expresión así, pero siempre funciona. Bueno, método de Schwarz-Christoffel. Resulta que la transformación conforme que manda el disco a un polígono con vértices W1, W2, W3, ángulos alfa 1, alfa 2, alfa 3, etcétera, que corresponden en la circunferencia a puntos Z1 de módulo 1, Z2 de módulo 1, Z3 de módulo 1, etc. Hay una fórmula explícita. Entonces, ¿por qué no aproximar cualquier figura como un polígono? De hecho, hay que hacerlo y evaluar esta integral. Hay un problema muy serio en aplicar este método, es que yo no sé cuánto vale Z1, Z2, Z3, etc. Entonces, si supiera cuánto vale Z1, Z2, Z3, etc., pues ya tendría la fórmula de Schwarz-Christoffel y podría trabajarlo. Pero para una figura muy irregular, ni sé cómo adivinar dónde deben estar. Pero el método en general sería adivinar y después calcular esto, aplicar algo, adivinar valores, evaluar la integral, comparar con lo que se quisiera y después tratar de mejorar la aproximación haciendo algún tipo de ajustes. Así se hace en general en métodos numéricos. Bueno, históricamente en el 98, Driscoll y Vavasis encontraron una manera muy ingeniosa de hacer esto, partiendo la figura del polígono en triángulos y tomando pares de triángulos conjuntos forman un cuadrilátero, tomando la razón cruzada de los 4 puntos y resolviendo para en lugar de dónde van los puntos en la frontera, su incógnita son las razones cruzadas de los triángulos correspondientes dentro del disco. Y la ventaja es que lo que decía es que algún punto está cerca de la frontera y está a años luz del punto de vista de transformaciones conformes. Ellos vencieron este problema moviendo el punto base cerca de donde va este punto en la frontera
resolviendo el problema, y como su método de razones cruzadas es invariante bajo transformaciones de Möbius, ya vencieron el obstáculo de la distancia que está, desde la frontera que está casi a distancia infinita. Es una cosa realmente fuera de serie, ese método. Les cuento, si tengo unos minutos, el método de Theodorsen. Theodorsen trabajaba para la NACA. ¿Saben qué era la NACA? Ahora es NASA, muy bien. Es que no había espacio, era nada más aeronáutica, pero ahora es aeronáutica y espacio. Pero en ese tiempo no había diseñado alas de avión y hay un problema de transformación conforme que requiere que pues, se toma el contorno del ala y se aplica una transformación inicial, se reduce a lo que manejó Theodorsen, que el dominio tiene que ser estrellado, se tiene que poder ver el origen desde fuera. Y él ganó al equipo que hacía todo con observaciones de experimentos en túneles de viento, donde se tomaba un ala y se le daba un código de como 8 o 10 símbolos que primero la A, B, C significa qué tipo era, después de que si era curvado para fuera o dentro, y no sé, con una serie de letras y números podías recuperar el contorno de la ala, haciendo una base de datos de cómo funcionaban. Y él dijo, bueno, si pudiera calcular una transformación conforme, igual que el tronco caído en el río, puedo ver por dónde va el aire alrededor del ala y ver si hay turbulencia y cómo va a levantarse y todo eso. Entonces, el método de Theodorsen supone que la curva gamma es rho de t por e a la it, ya cambié t por θ de la notación anterior, y él usó el hecho, creo que no lo voy a describir con todo detalle, pero estamos buscando lo que en variable compleja es una función armónica más i veces otra función armónica, y u más id, pero b tiene que ser la transformada de Hilbert de u, según uno de esos teoremas. Entonces, por lo menos los valores en la frontera son la transformada de Hilbert de los otros valores en la frontera. Entonces, esta es la ecuación que él quiere encontrar una solución donde estas funciones U0 y D0 parametricen la frontera. Este es el problema. Entonces, esa es la fórmula de la transformada de Hilbert. Se toma una función, se multiplica por contragente de θ menos phi, que vale infinito cuando phi es igual a θ. Entonces, una integral singular. Y queremos que la función b que buscamos de cambio de variable, pues si v0 es k de u0, se resuelve el problema de transformación conforme. Entonces él mete todo ahí en las ecuaciones y dice que pues, b de θ menos θ es la transformada de Hilbert de una expresión en que entra la parametrización que fue dada por el radio de la función estrellada en cada ángulo. Entonces, habiendo sacado esto, esta diferencia b menos θ satisface que esta diferencia delta de θ, o b de θ menos θ, es la transformada de Hilbert del logaritmo de rho de θ más delta. Pero quiere decir que delta es un punto fijo de este operador no lineal. Se checa donde ciertos operadores tienen puntos fijos por ser contracciones en cierta parte, ve que esto converge a una solución. Es el primer ejemplo de una función, de un método rápido. Entonces, las iteraciones cuestan más, porque para cada punto hay que integrar, otro punto hay que integrar, n puntos hay que integrar n puntos, el costo es proporcional a n al cuadrado. Pero la velocidad de la convergencia converge primero un punto decimal
de segunda iteración, otro punto decimal, tercera iteración, otro punto decimal, entonces, o es proporcional por lo menos al número de iteraciones, los puntos decimales que te dan. Y esto es mucho, mucho mejor que los métodos de osculación. Pero solamente funciona para los dominios estrellados y tienes que adivinar más o menos la respuesta, lo que en el caso de Theodorsen con las alas de avión ya más o menos se sabía. Resolviendo uno, ya se podría resolver otro, porque son todos muy parecidos. Ok, esto yo creo que no va a haber mucho tiempo, nada más para mencionar que había gente que, este es un verdadero artículo de matemáticas, que tú tomas tu dominio y suponiendo que tu dominio tiene un hueco así, a que una figura así más o menos la aproxime, y quizás tu dominio haga cosas raras en otras partes, hay una fórmula explícita que está aquí que abre este ángulo y manda esto a un disco. Entonces lo que hacían estos señores con esta fórmula es que tú pones aquí tu dominio y luego haces estos juegos que a veces se ven en revistas o en el periódico del domingo, que tú quieres copiar una figura pero más grande, entonces dividen el rectángulo en rectángulos pequeños y copias un cacho y copias otro cacho y después de copiar todos los cachos tienes el dominio. Pero aquí los cachos no son cuadrados exactos, pero son razonablemente parecidos en que uno corresponde quizás a este y copias el contorno de tu dominio aquí al otro y de esa manera sin computadoras podían aproximar las transformaciones conformes. Y para fines prácticos hace 60, 70 años esto era lo bueno. Así se trabajaba. El método de osculación es de Grassmann. Lo que él hace es así, encuentra igual que curva el punto Theor, aquí hay varios, entonces se agarra cualquiera de los puntos más cercanos al origen, más lejos de la frontera, y después aplica una transformación que abre la rendija, es una de esas cosas que está en tu examen de variable compleja, una fórmula explícita, y cuando se aplica esto, esta parte aquí se abrió de esa manera. Esta parte aquí es el punto que estaba cerca del origen, se abre hasta ahí. Y ahora, ¿cuál es el punto más cercano? Allá la computadora lo encontró, está aquí, este es el artículo de Grassmann. Entonces lo abre y va para acá, entonces ya tenemos abierto 1 y 2. Ahora la computadora repasa aquí y dice, aquí está el punto más cercano. Entonces se abre aquí y se tiene esto y así sucesivamente. Entonces, este es un método de osculación, pero inteligente y es muy rápido. Por lo menos más rápido que el método de Kruger, aún con el logaritmo. Me puse a jugar, sí, esto es después de varias iteraciones más del método de Grassmann. Entonces, este es algo que encontré que hay una cosa que tiene el arco seno o el arco seno hiperbólico que toma una banda y la abre a todo un semiplano. Entonces, acomodando estos en la región, se puede mejorar el método de Kruger. Entonces, el seno hiperbólico con logaritmo es tomar el dominio y mandar al cero al punto más cercano, después tomar el logaritmo del arco seno hiperbólico o viceversa y después se abre así y después ver a dónde fue el cero y mandarlo al cero usando un semiplano en lugar del disco de un paso. La convergencia de esto es bastante mejor que el método de logaritmo de Kruger y comparado con el método de Grassmann le gana bien en algunos casos y en otros no, depende de qué tan contorsionado está el dominio original.
Fornberg es el del dibujo que mencioné, pero como ya es hora, no lo voy a mencionar más que n log n es mucho mejor que n al cuadrado en el costo, es por poder usar transformada rápida de Fourier. Entonces es un buen método en cierto sentido. Entonces, en general, para descubrir un nuevo método de transformación conforme en el plano, buscar en tus libros de texto alguna propiedad que es equivalente a que algo sea una función analítica o valor frontera de la función analítica. Usar ese teorema para describir o medir en algún sentido cuánto falta alguna función dada por ser la función analítica que es tu transformación conforme. Describirlo numéricamente, aplicar algún método numérico de cualquier libro de métodos numéricos para resolver esta ecuación y después esperar que funcione. Entonces, esta es la teoría y la técnica de las transformaciones conformes. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas para el profesor Julio? Bueno, entonces, pues le agradecemos otra vez. Gracias, profesor. Ahora continúa la segunda parte de casi conformes. Muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, entonces mañana nos vemos a las 10 aquí. Es un verso.